Ok, empezamos. Entonces, seguimos entonces con los problemas que nosotros habíamos empezado a resolver en la clase del día lunes. Ok, recordemos que ahora estamos ya con el formalismo de Hamilton. En el siguiente problema, entonces, conocido por todos ustedes, se tiene un bloque que se encuentra deslizándose por una rampa, plano inclinado, sin fricción, con una inclinación θ con respecto a la horizontal, como se puede observar en la figura. Nos piden hallar la velocidad del bloque en el tiempo t, si el bloque está en reposo en el momento inicial. Y bueno, acá ya nos dicen x se mide paralelamente a la inclinación. O sea, básicamente nos están diciendo que consideremos la dirección de la inclinación como nuestro eje coordenado y le vamos a denominar X simplemente. Entonces, básicamente es un problema que nosotros solíamos resolver con la metodología de Newton, ¿no? Y bueno, con Lagrange también. Entonces, básicamente acá ya se va a volver a hacer Lagrange porque para escribir Hamilton, o sea, la función de Hamilton, necesitamos de la función de Lagrange. Ok, entonces, como es usual, su energía cinética, si la posición de la partícula la designamos con la letra X, bueno, entonces su energía cinética se escribe como m medios x punto al cuadrado. Ahora, la energía potencial, ojo, la energía potencial, acá creo que yo he escrito, o miren, acá yo puedo asumir que el nivel de referencia, ojo, el nivel de referencia puede ser la base del, del plano inclinado, ¿correcto? Entonces, tendría que yo saber la altura de ese triángulo rectángulo y restarle la distancia vertical que ha recorrido hasta ese momento que ustedes están observando en la figurita. Entonces, sería X, ¿no? Multiplicado ya sea por el seno o coseno. En este caso me parece que sería por el cateto adyacente, seno, me parece. Entonces, ese creo que fue la intención de esta fórmula que ustedes están observando para la energía potencial. Donde dice constante, ustedes simplemente colocan H mayúsculas si es que conocen ustedes la altura, ¿no? De lo contrario, simplemente pues ustedes pueden considerar su nivel de referencia en la parte alta o sea, del triángulo rectángulo. Entonces, la altura para abajo, bueno, con signo negativo entraría, simplemente. Y como ustedes van a ver que pues, el lagrangiano no se va a alterar si escribimos una constante de más o menos. Si es una constante, no va a intervenir en las ecuaciones de movimiento. Listo, entonces nuestro lagrangiano quedaría de esta manera. Ahora fíjense, acá ya, digamos, he aplicado el consejo que yo les había dicho en la clase pasada. Pues simplemente la velocidad lo transformo en su momento lineal, ¿cierto? Y
ya tendríamos, de hecho, arreglado, digamos así, nuestro lagrangiano, de tal manera que en el momento de escribir h ya sea más fácil. ¿Ok? Entonces, ese m medios x punto al cuadrado, pues se puede escribir como p cuadrado, pero p cuadrado incluye m. Entonces, para que no se altere, le ponemos en el denominador m, por eso ahí aparece a la derecha p cuadrado sobre 2m, menos, ojo, menos la energía potencial, la constante menos x seno de teta. Entonces ustedes pueden observar pues que si esa constante la desaparecemos, pues ahí aparece más mg x seno de teta. De tal manera que si yo quiero escribir ya mi hamiltoniano, pues recurro a la receta, a la fórmula que nosotros habíamos previamente deducido en la clase pasada, ¿cierto? Entonces hago esa incrustación, ¿cierto? De L. Y de nuevo, fíjense, en la fórmula 4, ahí aparece Q punto, ¿cierto? Bueno, K en este caso es 1, así que ya no lo escribo. Entonces, Q punto simplemente lo expreso en función de P. Entonces, simplemente le multiplico por la masa, lo divido entre la masa, ¿cierto? Entonces, tendría P cuadrado sobre masa, nada más. Ahora, si le resto el lagrangiano tiene P cuadrado sobre 2m, al final tendríamos ese P cuadrado sobre 2m, más mg constante menos m. Bueno, estoy manteniendo esa constante, van a ver que al final no interviene. Escribimos entonces las ecuaciones canónicas, que es x punto es igual a la derivada parcial de h con respecto a p. Ustedes obtienen ahí h, simplemente saldría p sobre m. Y la otra ecuación canónica sería menos la derivada parcial del hamiltoniano con respecto ahora de x. Y como ustedes pueden observar, pues menos con menos da más, entonces me aparece mg seno de t. Entonces, tendríamos esa. Ahora vamos a ver acá solamente por si acaso, por las dudas. Vamos a bajar un poquito esto de acá. Este resultado lo vamos a colocar acá. Fíjense acá entonces, de nuevo, ustedes tienen que colocar toda esta expresión en lugar de L. A ver, vamos a hacer esto. ¿Sí? Vamos a quitarle el 4. Entonces, recordemos que aquí debería entrar L, pero vamos a quitar, miren, el subíndice. Acá no vamos a necesitar el subíndice. Okay, simplemente P. Y acá igual no vamos a necesitar el subíndice, pero voy a necesitar el Q punto. Vamos a ver acá. Q punto. Entonces, el L, en lugar de L, entonces entraría toda esta expresión. Primero voy a copiar que sí va con signo menos, ¿cierto? Listo. Menos, M, con el signo menos se hace más, pero acá tengo un menos para X. Ok, voy a copiar entonces esa expresión. Menos con menos
da más mg, pero mg, miren, la constante ya lo puedo obviar, menos x seno de teta. Cierro paréntesis. Entonces, esto de acá lo puedo colocar como menos, ¿cierto? Entonces ya me deshago de este signo menos y el paréntesis también ya se puede ir. Ese sería entonces el H, ¿cierto? Ahí hay que hacerle un arreglo más. Fíjense, acá, en esta expresión, formalmente, lo multiplico por m, ¿cierto? Y lo divido entre formalmente. Entonces, acá obtendría el famoso p cuadrado. No, solamente p cuadrado. P cuadrado menos, ya, bueno, todo esto acá. Listo. Listo, entonces acá en lo que está sombreado en amarillo, efectuamos esta operación algebraica. P cuadrado menos P cuadrado sobre 2m. Acá, ojo, me he olvidado. Es sobre m. Ahora sí. Entonces, efectivamente, esa diferencia P cuadrado sobre m menos P cuadrado sobre 2m es este término que aquí aparece, ¿no? Y bueno, el menos mg. Ya, ahora sí está completado. Okay, quiero ver solo el orden para la próxima. 4, 5. Listo. Nuestra fórmula, luego aplicamos, queda solamente. Y ahí tenemos las ecuaciones canónicas. Y ustedes pueden observar que, por ejemplo, la segunda ecuación, la que está a la derecha, pues tendríamos masa por aceleración, porque P punto es masa por aceleración, es igual a mg seno de teta, que es justamente la segunda ley de Newton, acá, en esta ecuación. Bueno, acá he vuelto a escribir, y aquí justamente es lo que les quería mostrar. Bueno, aquí tenemos una ecuación, ¿cierto? Diferencial de primer grado. Efectuamos nuestra integración y ahí tenemos P es igual a mg seno teta por t más una constante. Bueno, m lo llevo al otro lado porque P tiene mb. La idea es esa. La primera ecuación que nosotros hemos escrito en la anterior PPT es P sobre M, que es básicamente lo que quería hacer formalmente, porque estamos trabajando con P.
Entonces, al hacer ese reemplazo, pues tendríamos que la velocidad, ¿cierto?, del bloque es igual a G seno teta por T más C', bueno, es otra constante. Utilizamos las condiciones iniciales, ojo, las condiciones iniciales, quiere decir que la velocidad inicial habíamos considerado nula, entonces C' es igual a cero. Por lo tanto, la velocidad como función del tiempo para el bloque es justamente esta fórmula, ¿no? G seno de teta por T. Y me parece que fue esa la pregunta, ¿cierto? La interrogante del problema, ¿no? Expresar la velocidad del bloque como función del tiempo. Ok, resuelto este problema, pasamos al siguiente problema. Dice, una masa se mueve en una esfera, debe ser en una superficie esférica sin fricción de radio R. La fuerza sobre la esfera es, o sea, la fuerza que está aplicada, entonces, es igual a menos mg en la dirección radial, ¿no? Encuentre la función de Hamilton y las ecuaciones de movimiento. Entonces, recordemos que aquí, en esta pregunta, nos dan la fuerza. Eso implica que este dato va a estar conectado con el potencial, básicamente. Porque recordemos que la energía cinética la podemos escribir de manera automática. Ok, entonces, como esta fuerza está en la dirección radial hacia el centro, entonces implica que pues, tendríamos que utilizar coordenadas esféricas, imagino yo. Que, si la esfera tiene un radio, pues ese radio, imagino que va a ser constante, entonces R, siendo constante, su derivada va a ser igual a 0. Ok, entonces, por si acaso acá se vuelve a escribir las coordenadas esféricas, X, Y, Z. Ok, phi, recordemos, phi es el ángulo azimutal. Teta viene a ser el ángulo polar. Ya está. Entonces, si queremos localizar una partícula en la superficie de esa esfera, pues simplemente tendríamos que escribir esos tres numeritos, ¿no? X, Y y Z, a través obviamente de R, el ángulo teta y el ángulo phi. Entonces ya tenemos ahí nuestra ligadura, R constante, por lo tanto la derivada de R es igual a 0 y las fórmulas de transformación. Ahora podemos escribir la energía cinética. Recordemos que si ustedes quieren escribir la energía cinética, tienen que derivar X, Z con respecto. Luego elevar al cuadrado, ¿cierto? Luego sumar, simplificar con las trigonométricas conocidas y ustedes van a obtener este término acá. ¿Okay? O bien ustedes se acuerdan cómo escribir la energía cinética en coordenadas esféricas,
o hacen pues unas operaciones algebraicas, ¿cierto? Y obtienen esto, lo que es. Ojo constante, por ejemplo, ¿no? Esa es la fórmula, entonces, de la energía cinética en coordenadas esféricas en general. A partir de aquí, obviamente, ya podemos, por ejemplo, dejar de considerar R punto al cuadrado, porque R punto es cero, ya es otra cosa. ¿Ok? Entonces, R punto es cero, entonces obviamos ese término y solamente consideramos estos dos términos para la energía cinética. Listo, ya tenemos la energía cinética. Nos faltaría ahora la energía potencial. Ahora, ¿de dónde lo sacamos? Justamente del dato que nos están dando, que es que la fuerza tiene esa forma. Entonces, por lo tanto, sé que esa fuerza es menos el gradiente del potencial. ¿Ok? Menos el gradiente del potencial. Entonces, la fuerza F, ojo, la fuerza F, entonces, dato mgr vector direccional con el signo menos. Recordemos que aquí el operador Nabla, el gradiente, tiene esta forma, que se comporta como un vector, ¿no? Pero fíjense, el dato que nos dan de la fuerza solo depende de la dirección radial. Por lo tanto, no va a ser necesario tener en cuenta los dos términos. Ojo, ahí hay un error, vamos a acordarnos. En el tercer término del gradiente, el operador gradiente, debe ser phi, no teta, con el sombrerito. Entonces vamos a acordarnos de eso. Entonces, ojo, solamente vamos a considerar la componente radial de este operador gradiente. Entonces, tendríamos entonces la derivada parcial de U con respecto a R por R vector direccional igual, como es dato, menos mg el vector direccional. Nos deshacemos de los vectores direccionales, igualamos entonces la derivada parcial del potencial con respecto a R igual a mg, ¿cierto? Y obviamente eh, podemos deducir cómo es U a juzgar por lo que aparece a la derecha, ¿no? Menos mg R. Si hacemos la derivación, pues efectivamente obtenemos lo que nos dan como dato. Entonces, recordemos que aquí R minúscula, para el caso concreto de nuestro problema, pues R mayúscula. Por lo tanto, el potencial es simplemente mgr. Listo, entonces ya podemos escribir nuestro lagrangiano. Ok, ya tenemos nuestro lagrangiano. Seguidamente, vamos a escribir el potencial generalizado azimutal. ¿Por qué razón? A ver, vamos a ver lo siguiente. Miren, por definición, el potencial generalizado, podemos escribir con respecto a teta también, ojo. Vamos a escribir con respecto a phi, y es simplemente sacar la derivada parcial a lagrangiano con respecto a phi punto. Pues pueden observar que solo hay un término, ¿cierto? Y ahí tienen ustedes el resultado, pues, de la derivación.
Ok, m medios, justo ese 2 se da con el 2 de phi punto que está elevado al cuadrado. Ojo, es derivada parcial. ¿Cierto? Esto conlleva a lo siguiente, despejamos phi punto, y lo podemos expresar como el potencial azimutal sobre mr cuadrado cm cuadrado teta. Recordemos que phi punto es omega, ¿no es cierto? Omega es la velocidad angular. Ojo, ahí está el potencial polar, el potencial generalizado polar, derivada parcial de Lagrangiano con respecto a teta punto. Ahí tenemos. Acá podemos igual despejar teta punto. Ahora, ojo, lo que estoy haciendo acá con las expresiones de phi punto y teta punto es porque eso lo vamos a utilizar al momento de escribir el hamiltoniano. Me parece que aquí terminamos esto. Ok. Oh, bueno, ahí está. Vamos a corregir, antes que me olvide, vamos a corregir. Acá tiene que ir phi. Ya. A ver, vamos a ver si lo hemos arreglado. Listo. Ahora sí, el operador nabla está correctamente escrito. Habíamos dicho que el potencial es simplemente mgr, bueno, R minúscula es R mayúscula, y por lo tanto el potencial en realidad es mgr mayúscula. El lagrangiano se escribe así. Vamos a necesitar el potencial azimutal, ¿cierto? Para poder expresar, ojo, las velocidades generalizadas en función del potencial, del momento correspondiente. Por esa razón es este cálculo adicional. Entonces, ¿dónde vamos a ingresar? Justamente ahí donde ustedes indicando la flechita en rojo, respectivamente para teta. De tal manera que el lagrangiano ya se encuentra en función de los momentos. Las velocidades simplemente las eliminamos, o sea, las reemplazamos por los momentos. Listo. Una vez realizado, ¿cierto? Esta operación, vamos entonces a ver lo que resulta de reemplazar entonces esos términos. Bueno, ahí tenemos el lagrangiano, entonces, escrito pues en función de los momentos, polar y azimutal respectivamente. Ok, ahí se puede simplificar algunas cosas, como estamos observando, el R cuadrado con R cuarta, bueno, se puede simplificar en ambos términos del corchete. Y bueno, después de la simplificación, ahí tenemos el lagrangiano mucho más compacto. O inclusive el seno cuadrado con el seno cuarto también se hace esa simplificación. Y fíjense, ahí tenemos nuestro lagrangiano mucho más compacto. Ahora sí, volvemos otra vez. Acá sí tiene sentido los subíndices K, porque acá vamos a tener dos términos, ¿no? El polar y el azimutal. Por lo tanto, K acá en la fórmula 4 toma dos valores, 1 y 2, o simplemente teta y phi, ¿no? O sea, para hacer los dos términos. Por lo tanto, vamos a tener esta expresión justamente
P sub teta, teta punto y P sub phi punto, menos el lagrangiano como es usual. Y otra vez tenemos el problema de tener que eliminar la velocidad de manera explícita y escribirlo en función de los momentos. Entonces, teta punto, como ustedes pueden observar, otra vez tenemos ahí teta punto. Entonces, ese teta punto, en este caso, ojo, ustedes tienen que volver acá, teta punto y phi punto, reemplazar por las fórmulas que usted está observando. Listo, entonces hacemos el famoso reemplazo. Ahí lo tenemos. Ok, ahí tenemos entonces P sub teta. Bueno, ahí está mr cuadrado. Bueno. Y como podrán observar, aquí básicamente pues 1 menos un medio, sale un medio positivo para ambos términos. Para el término que contiene los momentos polares, pues, lo mismo, y para los azimutales exactamente igual. Finalmente, pues aquí tenemos nuestro hamiltoniano. Ok, entonces, el siguiente paso es escribir las ecuaciones canónicas. Entonces, al igual que las ecuaciones de Euler-Lagrange, pues acá también nosotros tenemos que obtener las ecuaciones de Hamilton. Esa sería la primera ecuación canónica. Acá tenemos que hacer dos conjuntos, ¿no? Uno para la variable polar y la otra para la variable azimutal. Y ahí, simplemente para recordar que el hamiltoniano tiene esa forma. A ver, derivada parcial de h con respecto a p sub teta. P sub teta solo aparece en el primer término. El 2 baja, con el 2 del denominador se va. P sub teta mr cuadrado. Ahí está, perfecto. Y para el otro, para la otra variable, ahí lo tenemos. Ojo, en el segundo caso, el p sub teta, recordemos que es menos la derivada de h con respecto a derivada parcial de Hamiltoniano con respecto a teta. Ahí lo tenemos en el denominador, ojo, en el denominador. Por esa razón es que aparece seno al cubo. Recordemos que es menos, entonces el seno cuadrado de teta está en el denominador, obviamente, y al derivar aparece un signo menos. Ok, y por esa razón se cancelan los signos menos, se aparece el signo más. Una vez que hemos derivado, eh, hay que derivar la misma función y aparece ahí el coseno de teta. Efectivamente, ya está verificado. Ahora, el otro par
sería con phi punto y la derivada del momento. Al igual que en el caso anterior, pues el primer término es mucho más sencillo de escribir que este, me parece, o es, no, mucho más fácil todavía. Recordemos entonces que phi, la variable azimutal, es una coordenada cíclica, según lo que ya habíamos estudiado con las ecuaciones de Lagrange, ¿cierto? Y eso arroja pues que el momento generalizado azimutal, ¿cierto? Es una magnitud constante, ya que su derivada temporal es igual a cero. Listo. Entonces, ahí básicamente hemos concluido con ese problema, ¿cierto? Porque la idea, a ver, la pregunta pues, encuentra la función de Hamilton, ya hicimos, y las ecuaciones, correcto. Las ecuaciones canónicas, entonces era al final. Bueno, la figurita debe ser alusiva al siguiente problema que nosotros vamos a resolver. Imagino que ahí está el planeta Tierra, el Sol. Utiliza el formalismo de Lagrange para obtener las ecuaciones de movimiento de un planeta en órbita alrededor del Sol, asumiendo que el sistema en cuestión es conservativo. Mm, Vamos a ver. En este problema usamos las coordenadas generalizadas. Ojo, este es alusivo, me parece, al problema de Kepler. Como ustedes saben, el movimiento de los planetas, pues justamente se dan de tal manera que los planetas describen pues una trayectoria elíptica, pero ojo, el movimiento se desarrolla tal que ellos giran describiendo esa trayectoria, pero en un plano, ¿no? En un plano, y de esa trayectoria elíptica, pero uno de los focos es justamente la posición del Sol. Entonces, esa es más o menos la idea de este problema. En este problema usamos dos coordenadas generalizadas, entonces, que es R y θ. O sea, vamos a ver coordenadas polares, probablemente. La energía cinética de un planeta en órbita alrededor del Sol tiene dos términos. Uno, el que tiene que ver con el movimiento de traslación, y el otro debido a su movimiento orbital. De tal manera que, pues, la energía cinética va a estar entonces compuesta de esos dos términos. Ok, acá faltaría el término azimutal, el cual en este caso no va a intervenir.
¿Ok? Entonces, podemos considerar como la Tierra, ¿no? Ahí el objeto de estudio. Vamos entonces con la energía potencial. Recordemos que acá, como ya lo habíamos visto en el problema de Kepler, la constante K tiene que ver con la constante universal. G, M masa del planeta, M minúscula masa del planeta y M mayúscula, obviamente, la masa del Sol. Entonces, nuestro lagrangiano queda escrito de esta manera. Ahí ustedes pueden observar en primera instancia algo peculiar, ¿no? Que simplemente, pues, el lagrangiano depende, como era de esperarse, de dos variables, R y θ. Y, ojo, deberían ser también las velocidades generalizadas, ¿no? O sea, R y θ. Pero como ustedes están observando, θ no aparece en el lagrangiano. Quiere decir que θ es una coordenada cíclica. Derivada parcial con respecto a R. Ok. La derivada parcial con respecto a θ, como era de esperarse, igual a cero. Entonces, necesitamos el diferencial de la derivada parcial de L con respecto a R punto, ¿cierto? Simplemente es MR punto, el diferencial MR2 punto. Y ahí ya tenemos la masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, solamente faltaría, pues, agregarle lo que acabamos de hacer en la línea anterior. O sea, acá en la penúltima línea tenemos la derivada parcial de L con respecto a R. Y eso es, creo, lo que vamos a hacer ahora. Pero previamente vamos a manejar la otra ecuación en paralelo, ¿cierto? La derivada parcial de L con respecto a θ punto, recordemos L, ahí está L, porque solo hay un término, pero en ese término está R cuadrado. Por eso cuando diferenciamos con respecto al tiempo, pues R también depende del tiempo. Ahí está la ecuación de Euler-Lagrange para R. Colocamos las expresiones que habíamos obtenido previamente. Ahí tenemos la ecuación. Y para el caso de... no, aquí simplemente estamos llevando a un lado los dos términos, porque simplemente es un arreglo. Ahora sí, recién vamos a expresar entonces las ecuaciones con respecto pues a la variable θ. Entonces, de aquí deducimos que esta expresión mr cuadrado θ punto, ¿cierto? Tiene que ser una constante, pero a su vez eso representa, ya habíamos dicho, que el momento generalizado, bueno, polar no lo puedo decir para que no se confunda con las variables de las coordenadas generalizadas esféricas, que simplemente que el momento con respecto a la variable θ, entonces es una magnitud constante porque θ representa una o es una coordenada cíclica.
Y de hecho ya esta expresión, ¿no? P sub teta igual constante es ya una solución, o sea, una integral de movimiento. Ojo, entonces es mr cuadrado teta punto constante. Ok, miren, no, yo estaba un poco extrañado, decía, ¿por qué solo me piden el lagrangiano? ¿Cierto? Cuando en realidad, pues, el objetivo era el hamiltoniano, pero ese problema se separa en dos partes. Y ahora en el problema 4 nos dice, utilice el lagrangiano del problema anterior, para obtener el hamiltoniano correspondiente a un planeta en órbita alrededor del Sol. Okay, vamos a ver. Entonces, recordemos nuestro lagrangiano que nosotros habíamos obtenido previamente. Ahí lo tenemos. H, entonces, por definición, otra vez, P por Q menos L. Ya está. Acá K toma dos valores, 1, 2, respectivamente para R y T. Y ahí tenemos, entonces, tal como lo tenemos, ¿cierto? Y aquí hay que hacer, pues, un par de arreglos, ¿cierto? Para R punto y teta punto, respectivamente. Entonces, recurrimos, obviamente, a nuestro lagrangiano, derivamos con respecto a R punto, parcialmente, y tenemos que saber cómo escribir P sub R. En este caso es MR punto, era de esperarse, pero ojo, no siempre va a ser así. Siempre hay que aplicar la fórmula. Aquí está la derivada parcial de L con respecto a teta. En este caso, ahí aparece teta punto, claro, pero el coeficiente es mr cuadrado, hay que recordarse. Ok, entonces con estas dos fórmulas, ojo, con estas dos, ya podemos reemplazar, ¿cierto?, en la expresión que tenemos para el Hamiltoniano. Entonces, en lugar de R punto, vamos a despejar de estas dos últimas que están viendo abajo. Teta punto, despejamos, R punto también. Y podemos reemplazar en el Hamiltoniano, que aquí estamos escribiendo previamente. Que, ojo, entonces acá solamente queda hacer el reemplazo correspondiente para R punto y teta punto. Okay, aquí ya está prácticamente hecho. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer un copy y vamos a... Bueno, ahí vamos a colocar esto, ¿no? Vamos a utilizar entonces estas dos versiones. Ahí. A ver, vamos a ver. Necesito una flechita ahí. Listo. Entonces necesito este término sobre M. Entonces desaparecemos esto acá y quitamos M. Ya está, R punto, ¿cierto? Igual acá. Vamos a ver.
Entonces, esto de acá se va. MR cuadrado. MR cuadrado. M ya está. Y faltaría este R cuadrado. Colocar acá en el denominador. Quitar esto acá. Y ya hemos cumplido nuestro objetivo, ¿no? Entonces, R punto en el hamiltoniano nos tocaría reemplazar, ¿no? Entonces, esto acá entraría, ojo, al cuadrado acá. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer PR al cuadrado. No vamos a estar con esto acá. Sobre M al cuadrado. Básicamente es eso. Vamos a colocarlo acá. Ok, y lo mismo hacemos para teta punto al cuadrado. Desaparecemos esto. Que voy a copiar lo mismo, pero acá en lugar de R va teta. M al cuadrado va a estar, pero ahí va a entrar R a la cuarta, ¿no? R a la cuarta. Caer. A ver, entonces, esta expresión de acá, vamos a decir que sale después de aplicar todas estas expresiones. Pero vamos a ver. Ok, entonces ahora nos toca simplificar esta expresión. Vamos a traerlo acá. Ok, esta M de acá desaparece y acá se simplifica, solo quedaría M. A ver, M cuadrado, M se va, entonces acá solamente nos quedaría M. R cuadrado también se va, y acá nos quedaría R cuadrado. Y así quedaría nuestro Hamilton. Listo. 1, 2, 3. Perfecto.
Listo, entonces terminamos con ese problema y vamos a ver otro tipo de problemas. Ya es otro tipo, por eso es que, bueno, la numeración de los problemas acá, a ver, si este es el problema uno, este es el problema 2, está compuesto de 3, A, B, C, no sé si ahí acaba, acá pues, este sería el 3, 4. Entonces este es 5, ahí estamos bien en la numeración 5, 6, aquí es donde falla. Entonces este sería el problema 7, este sería el problema 8, y ese sería su solución. Entonces este sería el problema número 9. 9, entonces vamos a poner decir, oh, en números romanos. Ok. Entonces, el problema 9 dice, una partícula de masa m realiza un movimiento bidimensional en plano x y bajo la influencia de una fuerza, y esta es la fuerza, en las cuales alfa y beta son constantes positivas. Nos dicen, utilice las coordenadas polares, o sea, ya nos dan una idea qué coordenadas utilizar, pero en el plano, en este plano acá, no en el plano x y, como coordenadas generalizadas. Una vez hecho eso, nos piden determinar la energía cinética y la energía potencial en coordenadas polares planas. Luego, calcular los momentos generalizados. Y finalmente, escribir la función de Hamilton y ver qué se obtiene, ¿no? De ahí, entonces... Bueno, acá ya tienen ustedes el solucionario. Recordemos que si nos piden coordenadas polares planas, entonces la fórmula de transformación es la que ustedes están observando. X, rho coseno de R, R pueden tomar, ¿no? Por alguna razón lo tomé como rho, e Y es rho seno de teta. Ojo, bueno, sin es, creo que es como se escribe en inglés, que es seno. Ok. Derivamos con respecto al tiempo. Rho depende del tiempo, teta depende del tiempo, por lo tanto, pues, acá se entiende porque aparecen estos dos términos. Elevamos al cuadrado. Miren, acá creo que he seguido el proceso. Bueno, hay después una tarea aquí estrictamente algebraica. Simplificamos esta expresión utilizando seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1, probablemente. Y la energía cinética se reduce.
Ok, entonces recordemos que acá ustedes tienen que efectuar elevar al cuadrado, igual acá también. Les va a aparecer en cada caso, entonces, 3 términos más 3, 6 términos, y muchos de ellos se van a cancelar o simplificar, y usted va a obtener esta expresión de la energía cinética. A continuación, entonces, expresamos el dato que nos están dando acá de la fuerza. Fíjense, la fuerza, bueno, está escrito vectorialmente. Ah, ojo, no sé si ustedes se han percatado acá, este término acá, si ustedes lo multiplican a beta sobre R, entonces voy a obtener R vector entre R. Por definición, es un vector direccional. El vector direccional está acá. Por lo tanto, esta expresión, entonces, si utilizamos las coordenadas polares que nos están pidiendo, pues, utilizarlo en este problema, pues nuestra expresión, que aquí lo tenemos como alfa R vector menos beta R direccional, básicamente se escribe de esta manera, pero ya en coordenadas polares planas, que por definición viene a ser el gradiente de un potencial, ¿no? Menos el gradiente de un potencial. O sea, la fuerza, ojo, esta fuerza acá, por definición, es igual a menos el gradiente de un cierto potencial. Ahora, el gradiente de esa función potencial lo podemos escribir en sus componentes utilizando las fórmulas de análisis vectorial, ¿cierto? Y aquí tienen los dos términos, cómo se escriben. Okay. Lo igualamos con la expresión que tenemos en rojo y podemos identificar cada término, ¿no? Miembro a miembro igualamos la dependencia. Y vamos a ver que pues, el potencial en sí no tiene una dependencia explícita con respecto a θ, pero sí con respecto a ρ. Va a ser lineal, por eso ahí se escribe alfa ρ más beta. Ok, automáticamente, ¿no? Solamente ustedes comparan los términos correspondientes a vamos a cambiar a rojo. Ojo, este término acá es el que nosotros lo estamos igualando directamente con este. Mientras que este segundo término, que está así con onditas, no tiene un término con que comparar. Por lo tanto, ese es igual a 0. Ahí está. Bueno, ya tenemos entonces el potencial, ¿cierto? Con una exactitud y una constante, el cual obviamente no nos va a molestar porque no va a intervenir en la obtención de las ecuaciones de movimiento. Entonces, nuestro lagrangiano, ahí lo tenemos, nuestro lagrangiano, queda expresado de una manera más compacta. Y enseguida procedemos, ojo, entonces, siguiente paso, una vez escrito el lagrangiano, es escribir los momentos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el reemplazo. Por esa razón es que esta expresión la expresamos así, porque vamos a necesitar reemplazar las velocidades generalizadas por los momentos. Entonces, una vez obtenido todo el lagrangiano, primera cosa que hacemos
derivar el lagrangiano con respecto a las velocidades generalizadas. Luego, inmediatamente, expresar las velocidades generalizadas en función de los momentos. Hecho esto, el siguiente paso, pues, es escribir la función de Hamilton. ¿Ok? Básicamente esa es la receta que hay que seguir para no equivocarse. Entonces, aquí sí es importante que ustedes sigan un orden para que ustedes no se confundan al momento de expresar los momentos generalizados, ¿no?, en lugar de las velocidades. Finalmente, pues ya podemos expresar nuestro hamiltoniano. Recordemos que el hamiltoniano, por ninguna razón, tiene que ser expresado en función de las velocidades. Tiene que ser expresado en función de los momentos generalizados. De esta manera, pues ya tenemos nuestro hamiltoniano, ¿cierto? No sé si hay que hacer algo más, creo que sí. Bueno, esto ya es una cuestión, un arreglo, ¿cierto? Recordemos que entonces, una vez que ha obtenido el hamiltoniano, miren, ahí hay 4 términos, ¿ok? De esos 4 términos, 3 lo agrupamos y se suele llamar a esta expresión como el potencial efectivo. Porque recordemos que el hamiltoniano es más o menos la energía cinética más la energía potencial. Entonces, no es la energía no es el potencial puramente, sino que tiene un término que lo estamos endosando, por eso es que se llama así potencial efectivo. Entonces, ese potencial efectivo va a ser muy importante en la resolución de este tipo de problemas. Aquí habría que acotar una cosa más. Recordemos que cuando escribimos las ecuaciones canónicas, y eso ustedes me van a disculpar, en los casos anteriores, hemos obviado una tercera ecuación, ¿cierto?, que es la derivada parcial de h con respecto a t, pero para los anteriores casos era estrictamente igual a cero, porque son sistemas conservativos, y en este caso igual. Solamente que creo que por la pregunta que nos hacen, se está viendo de manera explícita esta expresión, ¿no? La derivada parcial de h con respecto al tiempo es igual a cero, h constante. Ok, entonces esta representa en sí la integral de movimiento. Bueno, la primera integral de movimiento, obviamente. Entonces, después de escribir las ecuaciones canónicas, pues se pueden encontrar otras integrales de movimiento. En particular, si es que una de las variables no entra de manera explícita, pues mucho más fácil escribir las ecuaciones canónicas. Ok, entonces aquí hacemos un... Ok, entonces, creo que había una cosa más. Bueno, esta parte, pensé que ya habíamos acabado. La segunda integral de movimiento, momento angular, habíamos dicho, en este caso, si derivamos h con respecto a θ, pues es cero. Ya habíamos anticipado que θ era una coordenada cíclica, al no aparecer en el lagrangiano. Y esta sería la constante. Ok, listo. Esta de acá es simplemente una cosa que tengo que mandar a la escuela para certificar que hemos tenido una clase virtual.
Ok, entonces